Práctica de planeado de superficie en la máquina fresadora, en donde hicimos ranuras que se cruzan a 90 grados. Para aprovechar esta misma pieza, lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a dar vuelta y vamos a hacer una práctica de fresado plano, también de ranuras, pero en este caso lo vamos a hacer en la otra cara. Y la vamos a hacer inversa, ya que esta fue hembra, pues aquí haremos un macho. Es la especie de fresado cóncavo y convexo, porque uno es hacia adentro con profundidad y el otro va a dejar altura. Bien, aquí tenemos el pequeño plano. Este es un croquis hecho a mano alzada. A ver si me haces un enfoque al croquis aquí. Este croquis a mano alzada podemos apreciar las dimensiones de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tratar de borrar las 4 esquinas, los 4 cuadrantes, y vamos a dejar una especie de macho en perpendicular, en cruz, como decimos nosotros acá. La pieza es cuadrada de 75 milímetros, la profundidad va a ser de 7 milímetros, el ancho o largo de estas ranuras que van a estar acá va a ser de 24 milímetros. Los jóvenes deberán también a través de coordenadas centrar estos espacios. Primero vamos a dejar estos cuadrantes que están acá y después vamos a hacer este agujero cuadrado que está acá a la profundidad de 7 milímetros. Correcto. Lo que vamos a proceder a hacer es rayar con el gramil universal. Ya pusimos la medida, entonces vamos a hacer un trazo, dale, que se vea bien la línea. ¿Anda vos a trazar el otro? Vamos a hacer en este momento es montar la pieza en la prensa. Estas son unas calzas para que la pieza esté a un nivel para realizar el trabajo, y las calzas son para que quede firme y hay que socarla. Cuando hay que socar la pieza hay que darle pequeños golpes para que quede firme y no se mueva. Como ven, no se mueve, queda firme. Hay que socar un poco más. Darle pequeños golpes. Listo. Bien, ya teniendo la pieza montada, trazada, centrada, con todas las normas habidas y necesarias, lo que vamos a hacer es, primero vamos a partir, puede ser de cualquiera de los 4 puntos, pero nosotros vamos a partir de esta esquina, de tal manera de que hay que tomar en coordenada 2 movimientos, la altura y la longitud que vamos a despastar. Entonces, primero vamos a hacer tangencia en esta esquina para ver la altura. Ponemos en 0 el transversal, que es el vertical, que es el que nosotros vamos a utilizar para tener la coordenada de la altura. Nos salimos, damos 1 milímetro de profundidad y ahora vamos a hacer tangencia en el costado. Cuando tenemos la tangencia en el costado, lo que nosotros vamos a hacer es, de esta orilla de la fresa, vamos a trasladarnos hacia adentro, para acá, vamos a medir para acá, hasta esta orilla, 31.5, porque esto de acá, este ancho de acá es de 12. Acá también tienen que sobrar 31.5 en este espacio que está acá. Entonces, teniendo esta coordenada nosotros la tangencia,
nosotros lo que podemos hacer es venirnos 31,5 acá y ya vamos a tener ubicada la fresa en este borde. Teniendo la fresa ubicada en este borde, lo que vamos a hacer es mecanizar toda esta parte que está acá hasta llegar hacia adentro 31,5. Teniendo acá la coordenada de 31,5, 31.5, ahora vamos a mecanizar hacia afuera sobre este filo, sobre este borde. Salimos aquí, perfectamente yo puedo venir acá nuevamente y venir a dar otra profundidad y dar la vuelta acá, o me puedo venir acá con otro milímetro de profundidad y venir a salir aquí. La profundidad es de 7 milímetros, por lo tanto yo voy a recomendar hacer de 1 en 1 hasta llegar a 7. Pero un operario viejo puede dar los 7 milímetros de un solo, pero como esta es una práctica y somos varios en el grupo, pues vamos a ir de 1 en 1, de 1 en 1 milímetro. Entonces venimos acá dando 1 milímetro de profundidad, salimos acá, damos otro milímetro de profundidad con el vertical, nos regresamos acá, estando acá damos otro milímetro de profundidad. Cuando nosotros ya hayamos dado los 7 milímetros de profundidad, aquí nos va a quedar un rectángulo sin cortar, y como esto va a borrarse todo, entonces venimos y lo desbastamos hasta llegar a la profundidad de 7 milímetros. Ya, físicamente, ¿cómo va a ser la realidad? Pues aquí ya lo tenemos. Vamos a hacer tangencia en este borde, en el vertical, controlamos la profundidad, hacemos hacia afuera, hacemos la tangencia en el borde de acá, con el costado de la fresa, y vamos a hacer la pieza más hacia allá, de tal manera que quede en esta parte vacía. Estando en esta parte vacía, nos venimos con la mesa longitudinal 31,5. Cuando ya estemos los 31,5, ahí están las trazados, como podemos ver. Ya debemos de coincidir con este trazado que está aquí. Entonces nosotros venimos a dar 1 milímetro de profundidad. Cuando lleguemos al centro, damos hacia la izquierda el otro milímetro de profundidad, que ya venimos acá. Cuando esté aquí afuera, damos 1 milímetro de profundidad, nos regresamos para acá en escuadra 90 grados, y así vamos a estar hasta llegar a los 7. Después nosotros todo este borde lo vamos a borrar. Ahora vamos a hacer eso con los jóvenes acá. Entonces aquí Mauricio ya está haciendo la tangencia. Ahí hizo contacto, Mauricio. ¿Estás seguro, hijo? Sí. Bien, ok, ahí hizo contacto. Según Mauricio, estamos poniendo en 0 el vertical, porque el vertical es el carro que controla la profundidad. Correcto, Mauricio. Ahora sigue. Desplazar la mesa hacia el lado derecho, de tal manera que liberes el espacio que debería hacer contacto y que no queremos que haga contacto la herramienta. Habiendo hecho eso, ahora le va a dar 1 milímetro de profundidad, que es la pasada que nosotros vamos a llevar. Hay que sacarlo sin miedo, Mauricio, ¿oíste? No vaya a ser que haga contacto ahí. 1 milímetro de profundidad. Cuando ya tenemos eso, ahora con la mesa longitudinal vamos a hacer contacto en la cara lateral izquierda de la pieza, que haga tangencia. Tangencia, el operario debe entender la palabra tangencia, el mínimo contacto posible. Ese contacto lo vamos a entender en lo que nosotros miramos, el corte, y lo que escuchamos. El operario, ahí se escucha un contacto, ¿eh? El operario debe de aprender a ver y a escuchar. Entonces ahora va a socar el prisionero del tambor graduado de la fresadora, en este caso el que controla la mesa longitudinal. Habiendo realizado eso, ahora dale, Mauricio, con el transversal vas a empujar la pieza hacia adentro, de tal manera de que la vas a liberar y que quede libre de este filo. Dale más, hijo. Ahí voy a poner la cámara. Ahí ya no hagas ese contacto. Perfecto. ¿Ahora qué sigue? Pues ahora sigue, como ya nosotros tenemos, acá está graduado a 0, vamos a 31.5, ¿verdad? Dale, esa es la coordenada. Entonces acá debemos de tener muy en cuenta de que el tambor graduado está con la graduación pero en sentido horario. Significa que ahorita él está girando en sentido antihorario, por lo tanto los números van a ir del mayor al menor. Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Ya? Entonces ahí va avanzando. Cuando llegue al 0, nuevamente cuando él reduzca a 0, dale, hijo, ahí llevas una vuelta entera al 0.
Ahí está el 0. Dale pues, al 0. Y ha avanzado 4 milímetros. Cada vuelta son 4 milímetros. Y son 31,5. Entonces ahí tenés una vuelta, dale otra vuelta. En la segunda vuelta vas a tener 8 milímetros. Otra vuelta, 12 milímetros. Otra vuelta, 16 milímetros. Ahora vamos a grabar acá. Otra vuelta, 20 milímetros. Alumbrarle ahí, por favor, no tenés con qué alumbrarle. Oh, perdón, estoy grabando mal acá porque estoy tratando de grabar todas las dos perspectivas. Nosotros tenemos en nuestra gráfica que es 31,5 por lado, ¿verdad? 31,5, correcto. Entonces, cuando nos venimos a grabar acá en la pieza, vamos a tratar de hacer una medida ahí. El borde de la fresa, no puedo meter mucho el dedo ahí, debe de coincidir, vamos a tomarle esta otra perspectiva, con este filo de acá, con ese. Para eso previamente también hacemos el trazado, porque el trazado nos va a dar una guía, nos va a dar una ayuda visualmente por dónde es que va a pasar la fresa. ¿Ya? Entonces ahora, como ya tenemos la profundidad, ahora hijo, ya tenemos la profundidad, la pasada la vamos a hacer con este, mírame, dale pues, dale, hágalo. Debe de hacer la tangencia aquí y controlar también los 31,5. Entonces, vamos a hacer la toma aquí. Él debe de hacer en esa perspectiva la tangencia así, ahí la tangencia dice, el operario debe de escuchar y ver. El oído también es un órgano importante que le da indicadores al operario. Entonces, hace tangencia ahí y a partir de ahí va a controlar la profundidad, lo que va a desplazarse hacia adentro o lo que va a jalar la pieza con la mesa transversal. Ahí está asegurando el prisionero en 0. Dele, hijo, comenzamos ahora. Aquí también vamos a ir de 4 en 4, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ir de 4 en 4, ahora sí necesitamos refrigerante. Vamos a encender la bomba del Colan o refrigerante. Aquí tenemos Colan. A ver allá, por favor, Deris. Despacio, cuidado, le abrís la llave totalmente y me venís a llenar aquí. Entonces hay que echarle refrigerante. Y acá él va a ir de 4 en 4. Aquí ya estamos llegando 31. Aquí estamos llegando al 31 ya. Ahí sería 31. Ahora las 5 décimas sería en el punto 5, ¿verdad? En el punto 5. Ahí en ese. Ahí, muchachos, correcto. Ahí tenemos los 31,5. Estamos en el centro, no en el centro, pero sí estamos en el costado de la pieza, como podemos observar. Ahora nos ponemos de frente al operario. Lo que vamos a hacer es la pieza la vamos a desplazar hacia allá para que el corte salga hacia acá. Eso lo vamos a lograr con la mesa. ¿Vale, hijo? Correcto. Ahí ya salió totalmente. Ahora sí detengan la fresa, la herramienta. Ok, ahora recuerden que no hay que mover las coordenadas. Ahora hay que limpiarlo. Limpiamos. Y vamos a verificar el corte que acabamos de hacer. Ya secaron, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Es que debemos, vamos trabajando con las coordenadas, pero debe de ir coincidiendo con lo trazado, ¿o no es? Sí. Y ahí estamos trabajando con coordenadas. Entonces, lo que yo les decía es que un operario puede tomar la sabia decisión de venir a dar la vuelta para acá, pero yo no veo recomendable eso, ¿verdad? Porque van a ir perdiendo las coordenadas. Mejor entran nuevamente por acá y salen por acá. Después vuelven a entrar por acá y salen por allá. Eso van a ir dándolo
en cada pasada 1 milímetro para que practiquemos más en primer lugar, y en segundo lugar que nos quede memorizado el método de trabajar con coordenadas. Segunda situación que nosotros tenemos que tener en cuenta es no perder las coordenadas, y la profundidad la vamos a ir controlando con el vertical. Significa que ahorita nos habíamos quedado en el 1, ahora vamos a darle otro milímetro de profundidad. Dale, Mauricio, por favor. ¿Vale? Ahora vamos hacia el 2. Punto importante, que tenemos que saber perfectamente cómo funcionan nuestros tambores graduados de la máquina fresadora. Ahí tenemos el 2, y ahora volvemos a encender la máquina. Dale, trabaje, muchachos. Ahora, ¿a quién le toca? ¿A Deris? Dale, Deris. O bueno, Mauricio, no sé. Ahora, ¿verdad? Ahora van a regresarse. Regresate nuevamente por ahí, correcto. Vas a venir aplicando el corte en L hasta llegar aquí, y se salen acá. Todo el procedimiento es el mismo. Ahora acá. No le echen mucho refrigerante, cuidado, me mojan a mí aquí. Abrir la llave al suave. Entonces ahí venimos cortando en L. Dale, hijo, está todavía más de 10 milímetros ahí. Perfecto, ahí ya te aproximas. Ahora usted puede guiarse por su tambor graduado. O limpias con una brocha, correcto. Habiendo llegado a esa coordenada en ese sentido, ahora cambiamos de sentido, cambiamos de carro de la máquina fresadora. En este caso vamos a comenzar a trabajar con el carro transversal o la mesa transversal, de tal manera de que con este vamos a empujar la pieza hacia adentro y que el corte salga hacia afuera. Dale, hijo. En sentido horario, no, al otro lado. En sentido horario, hijo. Ahí. Dale ahí. Otro punto muy importante, que uno tiene que estar claro hacia qué lado va a girar la manivela de la mesa, para que los carros hagan el recorrido que uno necesita que hagan. En este caso necesitamos empujar la pieza hacia adentro para que el corte venga saliendo afuera, como podemos ver acá. Aquí me voy a hacer, ahí ya viene saliendo. Bien, ahí viene saliendo el corte. Ahora, cuando salgas en el corte que sigue, Mauricio, darle profundidad y volver a hacer el mecanizado en L. Ahorita deben de llevar 2 milímetros de profundidad. Recuerda que son 7. Le dan ahorita 1 milímetro de profundidad más, dan la pasada en L y estarían en una profundidad de 3. Cuando vayan, es 7, cuando vayan en 6, comienzan a verificar con el calibrador, con el pie de rey, verificando la medida exacta. Entonces ahora dale, ya saliste. Muy bien, Mauricio, ahora dale otro milímetro de profundidad y comienzan a hacer el corte. Estás en el 0, ahora vas a ir hacia el 1 para que le des 1 milímetro de profundidad. Correcto, ahí en el 1, allá tenemos el milímetro. Ahora, habiendo finalizado por lo menos este mecanizado que hemos hecho de estas 2 ranuras, tenemos que comprobar, verificar la medición de que acá debe de tener una medida de 31,5. Vamos a ver qué medida tiene. Y ahorita en la medición que estamos realizando, hemos quitado los bordes con una lima, porque queda una rebaba, una viruta ahí. Hemos quitado los bordes y vamos a ver si darle una aplicación ahí que se vea. Tiene 31 y en el cálculo la medida que nos tiene que dar es 31,5. Entonces faltan 5 décimas. Ahora, ¿por qué señalamos esto? Haceme la toma de acá. Es correcto ahí. Porque acá los jóvenes, este es un error que comúnmente podemos tener no se trata de que se vea el escalón. Ahí el borde, el tope ha quedado con un borde aquí en la parte superior. Ahí donde estoy pasando el profundímetro del calibrador. Ese borde quedó, o ese escalón quedó, porque en determinado momento los jóvenes trazaron o midieron mal la coordenada, de tal manera que quedaron esas 5 décimas. Entonces vamos a hacer tangencia nuevamente y quitar esas 5 décimas. Se debe hacer eso para que se le quite ese escalón a este borde de acá.
Ya hemos tomado la tangencia de la herramienta, ahora vamos a darle las 5 décimas acá. De hecho ya tiene la marca, Mauricio tal vez logró verse ahí, no sé si logró verse. Las 5 décimas, ¿verdad, hijo? 5 décimas, y ahora, como ya teníamos la tangencia, solo conlleva dar la pasada. Dale, Mauricio. Entonces se da la pasada ahí para quitar el borde, y después de que demos la pasada, vamos a verificar la medida. Eso es todo lo que hay que hacer. Dale, Mauricio, te estoy esperando. En la cámara se puede apreciar bien el escalón que está en la parte superior. Y ese escalón es el que nosotros intentamos quitar. Debemos de quitarnos. Técnicamente no tiene por qué quedar. En este caso nos favorece de que no estaba la medida. Pero si la medida estuviera, entonces nos daría un error, ¿verdad? Entonces ahora vamos a remedir, porque el escalón todavía queda ahí. Vamos a ver cuál es el error ahí. Como hemos quitado el escalón ya medimos nuevamente. Ahora sigue mecanizar borrando toda esa parte sólida. A ver, dale, hijo, de tener refrigerante ahí. Espera. Dale. Ahí es. Aquí ya tenemos finalizado el primer espacio vacío. Ahora vamos a trabajar, podría ser este cuadrante, este otro, eso dependiendo, pero para ir en orden vamos a ir en sentido antihorario. Vamos a trabajar este cuadrante ahora. ¿Para qué lado le está haciendo? Acá estamos ya mecanizando el tercer cuadrante. No he venido grabando todo porque sería muy largo este vídeo, pero sí, estamos haciendo el tercer cuadrante aquí ya. Todavía le pedí un castillero. Ah, no. Pero es para acá, le pedí. Apagala. Ya hacemos. Dale, hijo, bájalo más.
Entonces, como podemos observar, ya los jóvenes hicieron la cruz, ya devastaron los 4 cuadrantes. Y les quiero mostrar algo para que no piensen que es que los jóvenes son perfectos. Aquí las recomendaciones de siempre que uno tiene que tener en cuenta para trabajar en coordenada es que deben de memorizar las medidas de los tambores graduados, cuánto avanza por cada vuelta, cuánto avanza por cada una de las divisiones. Además de eso, de cuánto avanza. Un ejemplo, si el vertical, yo la vuelta de la manivela la hago en sentido horario, hacia dónde avanza, si hacia arriba o hacia abajo. Igual en el transversal, si la manivela va girando en sentido horario, hacia dónde avanza, hacia adentro o hacia afuera. Y en el caso de la mesa, si a la manivela yo le doy vuelta, hacia dónde avanza, hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso le digo porque el error de ellos, que esperamos ahora se elimine, es que acá en esta vuelta, no sé si se puede apreciar en el video, ¿verdad? Ahí se mira, se equivocaron de sentido y venían cortando para acá. Entonces esperamos que al momento de borrar todo este centro, el error no se mire. ¿Por qué? Porque de acá, de este borde hacia el centro, tiene que medir una longitud de 24 milímetros. Igual este de acá, igual este de acá, y también este otro cuarto cuadrante debe medir 24. Al hacer eso esperamos que se pueda borrar eso ahí. Entonces lo que sigue ahora es realizar un agujero de centro, meter una broca normal y después una aproximada al diámetro de la fresa, y todo eso va a ser a la altura de 7 milímetros, que es lo que debe de tener esta medida de aquí de arriba hacia abajo. Debe tener 7 milímetros y por lo tanto aquí yo voy a meter una broca, un agujero de centro primero, después una broca de 3 octavos y ya de último la fresa que estamos utilizando, que es de 12 milímetros, para que termine de hacer el borde allá. Era que estaba sucio, joder. Bien, no sé si se puede apreciar ahí, pero él ya ha finalizado los 5 milímetros hacia ambos extremos. Ahora regresó al centro. Ahora, cuando ya regresó al centro, como va a trabajar el otro cuadrante de esta manera, en este sentido o en esta dimensión, entonces ahora va a controlar los mismos 5 milímetros hacia ambos lados, pero en este caso lo va a hacer con la mesa. Significa de que ahora va a desplazar, bueno, no sé cómo lo va a hacer Mauricio, si primero hacia la derecha los 5, se regresa al centro y después los otros 5 hacia el otro extremo, o toma la referencia desde este extremo 10 milímetros hasta el otro lado. Esa es una de las formas que vamos a... Eso lo decide el operario. ¿A cómo se siente el operario más cómodo? Porque esa es una manera de trabajarlo. Puede haber otro operario que se sienta más cómodo de otra manera. De otra manera, vea que la pieza debe quedar con las dimensiones que requieren el plano, que es lo más importante. Entonces ahí vamos a esperar que Mauricio termine de hacer el mecanizado. Bien, nosotros ya venimos avanzando con el mecanizado. Hay partes que no las he grabado para no hacer tan larga el vídeo, ¿verdad? Entonces tenemos que la distancia de extremo a extremo de 24, estamos trabajando primeramente esta coordenada, después este otro eje o esta otra coordenada. Partimos que en el centro tenemos 12 milímetros, con la broca tenemos, con la fresa frontal es de diámetro 12, por lo tanto del centro al extremo ya hemos avanzado el radio, que es 6. Hace falta 13, lo que nosotros vamos a avanzar esta historia, porque esto de acá tiene 24, es 13,5. Ya hicimos nuevamente el cálculo, a 13,5. Entonces, en realidad lo que vamos a avanzar, si ya tenemos 5, la distancia que nos hace falta para llegar a 13,5 serían 7,5, ¿verdad? 7,5 para acá, y teniendo acá esta referencia nosotros vamos a avanzar hasta el otro lado
serían los otros 13,5. Si yo apago aparte acá este croquis, vamos a hacer el croquis que acá es el centro. La broca tiene de diámetro 12. Habíamos dicho de que esto va a tener una longitud de 24. Esta otra longitud es de 24. Por lo tanto, lo que nos hace falta para llegar, vamos a hacer el cálculo acá, 24 más 24 son 48. Lo que nos falta para llegar a 75 serían 27 milímetros. Estos 27 los vamos a separar en dos y sería 13.5 por este lado y 13.5 en el otro extremo del eje de simetría. Por lo tanto, desde el centro yo voy a partir con la fresa, fresando, cortando, hasta avanzar 13.5 en este extremo. Me regreso al centro y llego el corte hasta el otro lado, hasta llegar los otros 13.5. Y en total acá deberá haber un espacio de 27 milímetros cortado, ¿verdad? Este avance lo puedo hacer en cualquier sentido, en la realidad pues esto no importa. Ahora, teniendo este avance, esto de acá, estas coordenadas de acá, estaríamos trabajando esto de acá. Después vamos a trabajar esto de acá, de tal manera hasta que cortemos en el centro un cuadrado, un espacio vacío que va a ser cuadrado, y solo dejemos estos espacios, estos cortes, que van a tener una distancia de 24 milímetros. Todo esto, ¿verdad? Ya lo hemos cortado acá con la fresadora, con las coordenadas, y después cortamos todito esto. Igual acá, todo esto ya está desbastado. Igual acá, desbastado, ¿verdad? Entonces, acá, ahorita estamos ajustando la distancia de acá, de este extremo hasta acá, de 24 milímetros. Ya tiene la distancia de acá a esta orilla tiene los 24, entonces lo que vamos a hacer es desplazar hacia ambos lados para borrar ese material que está ahí de más. Bien, como podemos apreciar, ahí ya se han mecanizado las áreas que deben de quedar sin material, y también el centro. Ahora vamos a verificar las medidas. Entonces ahí ya es el último que ya estamos mecanizando. De hecho, después hay que ver con la lima que se puede quitar. Ahora vamos a mecanizar, vamos a verificar las medidas. Dale, hijo. Entonces hay que limpiar bien con la lima, hay que quitarle estos bordes, estos filos, esa viruta que quedó de más. Limpiamos bien, secamos bien para medir todo, oiga. Bien, aquí la pieza ya está finalizada. Ya tenemos medidos los ajustes, ahí tienen las dimensiones que teníamos en el plano de propuesta. Hemos prestado una de las otras piezas a los otros muchachos que ya están finalizadas, que ya han finalizado también los otros grupos. Aquí tenemos en el primer plano tenemos esta práctica de planeado de superficie, en este caso son ranuras, y aquí en esta es la otra práctica similar, ¿no? Entonces aquí la prueba es ver si calza una con respecto a la otra. Ahí. Vamos a ver acá. Y ya calzó. Ahí calza, ¿verdad?
Dale, hacer la voz mientras yo grabo. De varias posiciones diferentes. Como podemos ver ahí ya calzó la medida. Esa es la práctica para un principiante, ¿no? De fresado de ranuras que estamos realizando en este momento. Este es un tipo de práctica para que los jóvenes comiencen a trabajar y a memorizar el método trabajando con las coordenadas y verificando con los calibradores las medidas en el plano. En esta pieza tenemos dos prácticas de fresado, como podemos observar. Ahí finaliza esta clase. Gracias a Eric Guillermo, quien es parte del equipo de apoyo que nos ayudó con esta pieza, con esta práctica. Y bueno, gracias a todos ustedes, nuestros seguidores. Suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse aquí a nuestra plataforma y denle like, déjennos su comentario, compartan este contenido con todos sus amigos en sus redes sociales. Tengan todos un buen día.